Dios aquí está conmigo y otra vez me sorprendió. Me violó y me recibió y se puso a trabajar a mi favor. Así pasó. Y es que es tan pero tan diferente estar en Cristo. Puedo ver su extraordinaria voluntad y estoy tan pero tan pero tan pero tan agradecido al ver lo que hizo Dios conmigo. Pues soy tan pero tan pero tan pero tan favorecido por la preciosa gracia de Dios. Dios aquí está conmigo y otra vez me sorprendió. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos están sintonizando por este medio. Le damos gracias a Dios por su amor y por su oportunidad que nos da. Hoy estoy con mi hermana Erika, con hermana Vilma y su servidora Samantha, y estamos muy agradecidas con el Señor, con nuestro pastor, ¿verdad?, por poder llevar una porción de la palabra hasta sus casas. Amén. Y el tema que el Señor ponía en el corazón de nuestro pastor es enseña para trabajar. Y qué bonito, ¿verdad? Enseñar para trabajar. Bueno, siempre enseñar es un gran desafío, ¿verdad? Porque a nosotros muchas veces se nos olvida que fuimos aprendices una vez, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decimos a veces en la casa? Quita, lo hago yo, ¿verdad? Suele pasar. Pero qué bonito es enseñar. Yo creo que esa es un don del parte de Dios que se lo debemos de pedir para los de nuestra casa. Tal vez no digamos para un trabajo, ¿verdad?, secular, pero sí para nuestra casa, ¿verdad?, para enseñar a los que tenemos. Y es que siempre vivimos enseñando, enseñamos a lavarse las manos, ¿verdad?, a bañar, o sea, estamos en un constante aprende y enseña, ¿verdad? Pero fíjense que la palabra del Señor tan linda, ¿verdad?, porque dice enseña para trabajar. Y fíjense que vamos a irnos a Génesis 1:1, donde dice la palabra del Señor. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí miramos que en el principio, creo que ese no lo sabemos todos, ¿verdad? En el principio creó los cielos y la tierra. Nuestro Señor, ¿verdad? Dios estaba trabajando, ¿verdad? Miren, el Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. O sea que el trabajo es parte de la imagen de nuestro Señor. Amén. Y en el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pero dice, y sojuzgad y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios les estaba dando un trabajo, ¿verdad? ¿A quién? A la creación. Amén, a lo que Él había hecho. Entonces, qué bonito es enseñar, ¿verdad? Porque dice que nosotros somos la imagen nuestros hijos son la imagen de los papás.
Amén. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, entonces debe de estar la imagen de nuestro Señor en nosotros. Y entonces es el trabajo. No es algo cansado, no es algo triste, ni que lamentar, ¿verdad? Sino que qué bonito poder desarrollarse en un trabajo, en el trabajo que a usted le corresponda, secular, en el hogar, ¿verdad? En la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Enseñar. Hay un dicho, ¿verdad, hermanas? Que dice, ¿verdad? Enseña a pescar y no les des el pez, ¿verdad? Que muchas veces nosotros solo queremos dar los pescados, ¿verdad? Pero no queremos enseñar a pescar, cómo hacerlo. Y es mejor enseñar cómo hacer las cosas. Pero avancemos un poquito. Dice aquí en Génesis 15, perdón. Amén. Sí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿verdad? Ahí sí que, como decía la hermana al inicio, tenemos el mejor ejemplo. En el principio dice, o sea que el Señor empezó todo trabajando. Así que nosotros no podemos venir a decir, no me gusta trabajar, ¿verdad? Como las canciones que sacan los niños, no voy a trabajar, ¿verdad? Ajá. Entonces, o no voy a la escuela, ¿verdad? O no voy a estudiar. Entonces, no, todos tenemos asignado una tarea, ¿verdad? Entonces, Él puso al hombre en el huerto no para que solo estuviera ahí disfrutando, ¿verdad?, de todo lo que el Señor creó, sino para labrar, para trabajar la tierra, ¿verdad? Amén. Y nosotros debemos de enseñar eso en la casa. Me pasó una vez, conocí a una familia y yo estaba ahí, llegaron los niños de estudiar y yo le digo, ¿y cómo te fue en el colegio, verdad? Mal. Yo me asusté, ¿verdad? Y dije, ¿y qué? ¿Por qué te fue mal? Porque es escuela, porque es colegio, me dice, porque están las clases, las maestras. Y yo sentí algo feo, ¿verdad? Porque cuando mis hijos llegan de estudiar, ¿y cómo te fue? Bien, y fíjate que hicimos esto, y fíjate que hicimos el otro. O sea, es algo bonito, ¿verdad? Ir a trabajar y no verlo pesado, no verlo lo aburrido, no verlo que lo tengo que hacer, sino que disfrutar, ¿verdad? Dice, para que lo labrara. Dios colocó a su creación ahí en el huerto. ¿Para qué? Para que trabajara. Amén. Pero vamos con la cita bíblica. Recuérdense que el tema es enseñar para trabajar. Entonces, en Primera de Reyes 7:13 y 7:14 tenemos la base bíblica. El rey Salomón mandó a llamar a Hiram, que vivía en la ciudad de Tiro. Y en el 14 dice, Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de Tiro y le había enseñado a trabajar el bronce. Así que Hiram era muy hábil y capaz, ¿verdad? El padre ya no estaba, ¿verdad? Entonces, pero el hijo aprendió muy bien el trabajo, ¿verdad? El oficio de herrero, me imagino, porque trabajaba con el bronce, ¿verdad? Y según más adelante vemos de que cuando Salomón, ¿verdad?, lo mandó a llamar y todo, y él llegó y hizo unas cosas tan lindas, ¿verdad? Sí. No se ven, ¿verdad? Pero cuando uno lee la palabra, amén, uno puede visualizar cómo se hace uno la imagen, ¿verdad? De que hizo unas grandes columnas y les hizo adorno, porque él aprendió el oficio, lo aprendió muy bien de su padre. Entonces, le enseñó bastante bien. Amén. Sí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque miren, el rey Salomón, pues hablemos solo del rey Salomón, era para la casa del Señor, ¿verdad? Que el papá, o sea, el rey David, se lo había encargado, porque recuérdense, quien quería hacerle casa a Jehová era el rey David, pero el Señor no se lo permitió y le dijo que a un hijo de él se lo iba a permitir que le levantara casa, ¿verdad? Y era el rey Salomón, ¿verdad? Miren, nada más y nada menos, ¿verdad? Que el rey Salomón. Entonces, él sabía, miren, el rey sabía, y es que es tan increíble que el buen trabajo se da a conocer. Amén. ¿Verdad? Entonces, el rey sabía, ¿verdad? En este caso Salomón sabía que el papá de él, ¿verdad?, de Hiram, era herrero, como decía la hermana, ¿verdad? Y trabajaba bien. Pero él mismo sabía que el hijo trabajaba hasta mejor porque recuérdense, ¿verdad?, el dicho, ¿verdad?, que el alumno siempre supera al maestro. Y qué bonito eso, ¿verdad? Yo me imagino que aquí lo sabían bien.
y él había aprendido, y hay dos vías aquí. Una que el papá enseñó bien y otra que el hijo aprendió bien, fue buen alumno. Entonces, qué bonito que en nuestra casa diga, yo hago esto porque mi mamá me lo enseñó, ¿verdad? Yo hago esto porque a mí me causó risa en esa época, no, porque a mí me preguntaron, yo estaba pequeña y me preguntan, estaban hablando de los maestros en la iglesia, y dice, a ver, Samantha, ¿quién te enseñó a escribir tu nombre? Mi mamá, le dije. Pero o sea, el maestro que estaba dirigiendo quería que la respuesta fuera la maestra, ¿verdad? Pero yo en realidad no aprendí el nombre en la escuela, sino que mi mamá me lo había enseñado. Mi mamá nos mandaba a estudiar ya sabiendo un poquito, ¿verdad? Entonces mi mamá fue la que, qué bonito eso, ¿verdad? Decir, mi mamá me lo enseñó, mi papá me lo enseñó. Entonces qué hermoso eso. ¿Qué estamos nosotros haciendo en nuestra casa? ¿Cómo estamos enseñando? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos enseñando el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué trabajo? El orden, por ejemplo, ¿verdad? El trabajo que, sí, yo siempre he dicho, ¿verdad? Si yo soy bueno para tomar fotos, por ejemplo, entonces que en mi casa hayan buenas fotos, que en la iglesia hayan buenas fotos, que donde yo me esté desarrollando hayan buenas fotos. Si yo soy maestra, por ejemplo, que en mi casa sepan que hay una maestra, que en la iglesia sepan que hay una maestra, ¿verdad? Así sucesivamente con todos los dones y talentos maravillosos que Dios nos ha dado. Amén. Pero sigamos. Tenemos el primer ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que Él es un alumno, pero excelente, ¿verdad? Y aparte de eso también es maestro. O sea, ahí está la doble vía, ¿verdad? Pero en Marcos 6:3 dice la palabra. Sí. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. O sea, que él llegó, ¿verdad?, a su tierra y no creían que era Jesús, el hijo del carpintero, ¿verdad? Porque ellos se imaginaban que una persona que viniera presentando el reino de Dios vendría de repente con corona, con capa, no sé cómo se lo imaginarían, ¿verdad? Y entonces al ver que venía de una familia humilde, podríamos decir, ¿verdad? Gente trabajadora, ¿verdad? Que si los conocían era porque hacían bien el trabajo, ¿verdad? Y entonces lo caracterizaban por ser uno de sus hijos también que hacía bien la labor. Amén. ¿Verdad? Importante, ¿verdad? Gracias. Que aquí dice, no es el carpintero, no dice el hijo, ¿verdad? Entonces quiere decir que Jesús era carpintero de profesión, ¿verdad? O sea, que sí lo vieron trabajar, desarrolló la labor. Desarrolló, no solo eso, sino que él se hizo un carpintero. Amén. Y excelente, ¿verdad? Amén, amén. Y como maestro fue el mejor. Amén. Pero ¿por qué fue él carpintero? Sí, por su papá aquí en la tierra, ¿verdad? Aprendió, ¿verdad? Entonces, ¿qué están aprendiendo o qué estamos dejando nosotros de enseñanza? Mejor, ¿verdad? ¿Qué están aprendiendo los de nuestra casa? En primer lugar, nuestra casa. Luego los vecinos, ¿verdad? Van a decir, ay, no vayan con esa señora porque es bien amargada, ¿verdad? Entonces, ¿qué testimonio estamos dando, verdad? Entonces, miren aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Carpintero, ¿verdad? Pero él no, aquí no está haciendo énfasis en el papá, ¿verdad? Sino que en él. Entonces, él hizo ese trabajo por su papá, ¿verdad? En Juan 5:17 dice la palabra del Señor. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiere decir que él miraba a su padre, tenía un buen ejemplo, ¿verdad? Y él continúa trabajando, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros en nuestros hogares tenemos que hacer, ¿verdad? Enseñar, pero después de que aprenden nuestros hijos, ¿verdad? En este caso, nosotros debemos de seguir trabajando a la par de ellos, ¿verdad? Digamos, me cuenta mi hija que ella donde trabaja, dice que cuando llegó la primera vez, dice que ella vio que todo desordenado, el área que le pusieron y todo, entonces dice que empezó a limpiar y ordenar y todo. Ahora todo está cambiado, dice. Y todos le dijeron, ¿verdad? Porque casi que solo hombres sabían.
Habían dos mujeres, pero les daba lo mismo. En cambio ella llegó y puso, pero mira, ¿y por qué? Porque aquí tiene que estar así, miren la estufa, miren esto, y el área que ellos tenían para comer, ¿verdad? Y qué bonito, me dice, porque ahora mira, me dice, cualquier cosa, me dice, ¿dónde podemos poner esto? Que no moleste, ¿verdad? O sea que aprendió bien, ¿verdad? Esa es la idea, como dice usted, ¿verdad? Debemos de enseñar bien y seguir trabajando, como dice aquí, ¿verdad? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Van de la mano. Amén, amén. Qué bonito, ¿va? Porque no decía, la muchacha tengo que trabajar. El ejemplo del papá que hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué bendición es el trabajo, ¿verdad? Sí. Por eso a los niños en el colegio, en su centro de estudios, se les dice, vamos a trabajar. ¿Pero por qué? Porque ellos se están formando a que lo que ellos van a desempeñar es un trabajo, ¿verdad? Entonces, me gustaba un licenciado que yo tuve, decía, en los centros de estudio, cuando no hacen bien el trabajo, solo pierden puntos. Allá afuera pierden el trabajo cuando no les enseñamos bien, ¿verdad? Y muchas veces este es problema un poquito de mamás, porque yo conocí a una señora que los hijos iban a trabajar y le decía, pero no miras que quieren que llegue más temprano, pues, o me sacaron más tarde. Ya no vayas, ¿acaso ahí estás con escritura? Pues no vayas, si no te tratan bien, no vayas. No, pues si hay que picar piedra, decimos nosotros, ¿verdad? Hay que hacernos nuestro camino. Entonces no podemos desechar el trabajo, ¿verdad? Miren, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Sí. Qué hermoso. Sí, y la verdad que interesante porque así como nosotros somos enseñados por nuestros padres, ¿verdad? Nosotros estamos honrando a nuestros padres al momento de que nosotros aprendemos correctamente, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo de Irán, el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Que ellos dicen que hacían la diferencia, ¿verdad? Porque podrían haber muchos herreros, pero eligieron al que mejor aprendió el oficio, ¿verdad? Podrían haber muchos carpinteros, pero eligieron y reconocieron a Señor Jesús, ¿verdad? Y eso que era en su inicio, ¿verdad? En la historia, en la palabra no está todos los detallitos, ¿verdad? Esos que a veces uno quisiera saberlo, ¿verdad? ¿Cómo habrá hecho el Señor Jesús en su inicio? Porque solo conocemos pues a partir de su ministerio, ¿verdad? De su desarrollo. Pero realmente es una honra que nosotros hacemos a quien nos enseña a hacer la labor igual o mejor que lo que fuimos enseñados. Amén, amén. Qué hermoso, ¿verdad? Y alguien puede decir, no, hermana, si viera mi situación con mis padres, cómo fue, pero nuestro mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si usted no tuvo un buen ejemplo, digámoslo así, pues ahora vino a Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Que todas las cosas son hechas nuevas. Nuestro Padre es nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que agarrar ese ADN, amén, que de Él, de trabajar y hacerlo bien, hacerlo con gozo, hacerlo con alegría, amén, y enseñar a los que tenemos, a los que vienen atrás de nosotros. Me decía una hermana, yo fui una princesita de la casa que no me ponían a hacer nada. Cuando me casé era bien haragana, dice la hermana, ¿verdad? Me tocó que aprender así a la fuerza y yo era bien haragana. Me dice, no se imagina, hermana, ahora con mis hijas no, yo las pongo, yo les enseño, para que ellas puedan desarrollarse y no les cueste como a mí. Qué bonito, ¿verdad? No sufran como ella. Amén. Y en ese caso, como el ejemplo que pone, hermana, ahí aplica mucho el versículo de Josué 1:9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, porque ella que no sabía nada, la primera pudo haber dicho, no, yo no puedo, me dejo, tiro la toalla, dice uno, ¿verdad? Ya no sigo. No, hay que hacer un esfuerzo porque nos comprometemos, ¿verdad? Y nos ayuda a nosotros a mejorar. Y con hijos es más el compromiso, ¿verdad? Amén, amén. Muy bien, pero vamos a avanzar, hermanos, amén. El apóstol Pablo, tenemos otro ejemplo que es el apóstol Pablo. En Hechos 20:34 dice la palabra del Señor. Amén. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. Ya trabajó, ¿verdad, hermano? Trabajó bastante, ¿verdad? Y vio que se cubrieron las necesidades no solo de él, sino de los que estaban con él, ¿verdad? Los que lo rodeaban, ¿verdad? El otro también. En Hechos 20:35 dice,
En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. ¿Verdad? Entonces, nosotros siempre debemos de esforzarnos, ¿verdad? De trabajar y de dar lo mejor, ¿verdad? En nuestro hogar y en la iglesia, cuanto más, ¿verdad? Enseñar para los que van viniendo, ¿verdad? Que vean. Escuchaba un tema del apóstol donde él decía de que él pasó por todo. Él empezó desde lo más bajo, ¿verdad? Sí, él cuidó carros, él estuvo en baños, él era de los que recogía la basura con unos pica algo les dicen, pero un palito en los retiros y todo, él tenía que andar ahí, ¿verdad? Desde abajo empecé, hermanos, dice, a mí no me pusieron desde el principio aquí, pero cómo aprendí yo, dice, viendo, cómo, y me gustaba, dice, a mí nadie me enseñó a diezmar, decía él. ¿Cómo aprendí? Porque cuando yo llegaba, dice, ahí estaban los hermanos con los sobres, y yo empecé a investigar para qué era. ¿Y para qué era? Porque no en el himno no se daba eso de que se daban el tiempo para las ofrendas y ministrarlas, ¿verdad? Sino que solo se recogía. Entonces lo único era que al entrar estaban los hermanos, los diáconos en aquel tiempo, ¿verdad? Que ahora son los sugieres, y daban los sobres. Él empezó, ¿y para qué es? Entonces le explicaron que era para ofrendar y para yo quiero. Él no preguntó nada, dice, él me nació y hasta el día de hoy, dice, yo así aprendí con lo que miraba, ¿verdad? Entonces uno muchas veces, como se comporta, así es, ¿verdad? Como usted decía, ¿verdad? En nuestro barrio, en las colonias donde vivamos, tenemos que ser luz, tenemos que marcar la diferencia. ¿Quién es el que a nosotros nos ha enseñado, nos está guiando, nos está encaminando para ser correctos en esta vida? Amén. 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 Y qué hermoso, hermana, decir, ¿verdad? Estas manos me sirvieron para mis propias necesidades. O sea, y trabajé para comprarme lo que quería, ¿verdad? A comer, pero también para ayudar a otros. Y qué hermoso ser esa fuente de bendición, de poder cubrir una necesidad de un hijo de nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos la promesa que dice que si un vaso de agua le damos a uno de sus pequeños, ese no se va a quedar, ¿verdad? Al Señor se lo damos. Entonces, qué hermoso es que a través de nuestro trabajo podamos ser fuentes de bendición, que el Señor nos use. Vamos a ver, hay una necesidad, yo me imagino, ¿verdad? Que el Señor mira así, hay una necesidad. A ver, ¿a quién mando? A mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me va a mandar a mí? Porque tengo para cubrir esa necesidad. Amén. Sí, y definitivamente, hermanas, aquí es una preparación, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿quién no fue él, verdad? O sea, un gran siervo del Señor, ¿verdad? Con un gran ministerio que nos enseña tanto cada vez que leemos sus enseñanzas, valga la redundancia, y es una preparación que él tuvo en toda su vida, y solo porque llegó a ser apóstol no significa que él dejó de trabajar. Él dice que les enseñó, mostré así trabajando, dice, que debéis ayudar a otros. O sea, que él no dejó de trabajar nunca. O sea, que nosotros, todos nosotros que queremos adquirir algo, tenemos que tener una preparación, ¿verdad? Para llegar a tener un trabajo bonito, un trabajo donde paguen bien. Todo es una preparación. ¿Por qué estudiamos? Porque queremos llegar a tener una manera de poder tener una fuente de ingreso a nuestro hogar o a nuestra casa para ayudar a otro. Entonces nos tenemos que preparar. ¿Quién se va a distinguir más? Según como el esfuerzo que cada quien hace, ¿verdad? Así que todo es una preparación. No podemos nosotros pretender que nos pongan en X puesto, como dice el chiste, ¿verdad? Aunque sea de gerente, deme el trabajo. No, porque todo eso requiere un esfuerzo, una experiencia, una preparación para llegar a cierto nivel, ¿verdad? El apóstol empezó siguiendo a los cristianos, ¿verdad? Era un perseguidor, pero terminó siendo un apóstol porque el Señor cambió, ¿verdad? Todo su plan en su vida.
Amén. Así como cantamos, ¿verdad? Y diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Diga el perezoso, trabajador soy. Debemos de cantar ahora, ¿verdad? Sí, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Amén. Y si usted llegó, ¿verdad, hermano, hermana, joven, señorita, ¿verdad? Que nos está escuchando, con esa apatía al trabajo, ¿verdad? Con ese miedo al trabajo, pues en el nombre de Jesús que sea quitado, arrancado. Amén. Y que todas las cosas sean nuevas en su vida y podamos trabajar como a Dios le gusta. Es que a Dios le gusta el trabajo. Amén. A Él se goza en el trabajo. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo, vemos a nuestro Señor Jesucristo, que cuando llamó a sus apóstoles, ninguno estaba rascándose la panza en su casa. Todos estaban trabajando. Todos. Y todos decidieron dejar su trabajo por seguir a Cristo y no les faltó nada. Amén. Pero ellos estaban trabajando. Imagínense que si el Señor hubiera llamado a un perezoso, digamos, donde le iban a pagar, que tenía una recompensa monetaria y física. Ahora imagínense trabajar donde no hay recompensa monetaria, digámoslo así, y no se mira la recompensa, es más difícil, ¿verdad? Por eso dice el Señor, ¿verdad? Ustedes dicen que me aman, pero no aman al hermano, que lo ven, ¿cómo me van a amar? O sea, son mentirosos porque ¿cómo me van a amar a mí que no me ven? Entonces lo mismo lo podemos aplicar. A ustedes les gusta trabajar para la obra, está bien, aplausos, ¿verdad? Pero no quieren trabajar en lo que sí van a ver, en lo que sí van a tener una recompensa, ¿verdad? Sí, entonces somos mentirosillos también, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, pues él enseñó, y me encantó esto, ¿verdad? Porque dice, en todos mostré que así, trabajando, ¿verdad? Debéis ayudar a los débiles. No solo orando. Venga, hermano, hay una necesidad, voy a orar por usted. Amén. Que ángeles vengan, que abran los cielos. Pero hay que ayudar, ¿verdad? Su librita de frijol, ¿verdad? Para el pasaje, no sé, para la medicina, algo debemos de ayudar. Amén. Pero vamos bien, ¿verdad? Vamos a avanzar. Otro ejemplo que tenemos es el apóstol Pedro. Y podemos hablar muchas cosas del apóstol Pedro, pero en 2 de Pedro 1:15 dice la palabra del Señor. Sí. Y precisamente por ello trabajaré sin descanso, para que después de mi partida podáis recordar estas enseñanzas en todo momento, ¿verdad? Ahí el apóstol Pedro les está dando una gran enseñanza: trabajaré sin descanso. O sea que en todo momento siempre debemos buscar nosotros qué hacer, ¿verdad? Y él les enseñó, o sea, él les está dando una tarea y les está diciendo, yo trabajé, ustedes tienen que seguir trabajando. Solo porque yo ya no estoy, no significa que ya no van a trabajar. No, hay que seguir trabajando. Aquí podemos mencionar aquel dicho de las mamás: ¿qué vas a hacer cuando yo me muera? Porque a veces así decimos, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer cuando yo no esté? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Ahora tenemos base bíblica, miren. ¿Verdad? Pero miren, me gustó mucho porque sabiendo que somos peregrinos, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que hacer maletas en este mundo porque nosotros no somos de aquí, ¿verdad? Y a los que les toque que quedarse, ¿verdad? Que puedan recordar esas enseñanzas, dice, ¿verdad? En todo momento, ¿de qué? De trabajar sin descanso. Qué hermoso eso, ¿verdad? Que cuando nosotros no estemos, puedan decir nuestros hijos, ¿verdad? Mi mamá ayudaría en la casa del Señor, por ejemplo. Mi mamá no tendría este desorden, así que yo me voy por honrar, como decía usted, ¿verdad, hermano? Por honrar. Yo le digo a mis hijos, ¿verdad? El sueño que yo tengo es que cuando yo no esté, ellos digan si se sienten contentos, si se sienten tristes, si se sienten angustiados, ¿verdad? Si se sienten con paz, ellos digan, voy a ir a la iglesia. ¿Qué haría mi mamá? Ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia. Amén. Pero ¿qué estamos nosotros enseñando? ¿Qué van a recordar de nuestros hijos? Que son los que lo tenemos ahí cerca de cuando nosotros ya no estemos. Porque como dice nuestro pastor, para ya no estar en este mundo, no hay necesidad de tener mucha edad, no hay necesidad de estar enfermo, ¿verdad? Sí. En cualquier momento uno se puede ir. Y qué lamentable es cuando los hijos no se pueden defender
por sí solos. Y yo no sé, pero hay casos, hermanos, que se va el papá, se va la mamá y viene un sufrimiento enorme para los hijos, no por el hecho de que se fueron ellos, sino que por el hecho que no fueron enseñados a ser independientes, ¿verdad? A tomar un bus, por ejemplo, a ir. Es increíble que en esta nueva era que tenemos, los papás estamos tan preocupados en nuestros hijos, pero que los sobreprotegemos. No dejamos que ellos vayan a la tienda, vamos a comer a algún restaurante, nosotros somos las que pedimos, no dejamos ni siquiera que ellos tomen la decisión de que elegir, ¿verdad? Sino que nosotros, esto va a comer ella, esto va a comer aquel, yo, y cuando vamos a hacer alguna diligencia, nosotros damos los datos, todo. Increíble que con tanta tecnología, que con tanto avance en todo sentido, en educación, ¿verdad? En métodos de crianza, sí, se están cometiendo tantos errores, ¿verdad? No, que ellos no elijan la ropa, que ellos no elijan, uno los tiene que guiar, ¿verdad? Amén. Uno los tiene que guiar. Obviamente no va a dejar que la niña ande con pedacito de blusa, ¿verdad? O de falda, pero uno tiene que guiar, ¿verdad? Para que ellos puedan escoger lo adecuado. Uno debe de enseñar. Eso sería la palabra, ¿verdad? Uno debería de enseñar. ¿Qué estamos enseñando? Creo que ese es el mensaje que el Señor trae para nuestras vidas, para nuestras casas. ¿Qué estamos enseñando? Amén. Que no nos cansemos de enseñar. Miren, dice, trabajaré sin descanso, ¿verdad? Él trabajaba sin descanso. ¿Para qué? Para que nosotros aprendiéramos, para que los que estuvieran alrededor aprendieran a trabajar. Amén. Eso es lo que nos toca a nosotros en el hogar, ¿verdad? Con nuestros hijos, a enseñarles. Para el día de mañana, como usted dice, ¿verdad? No estamos, ellos sepan desenvolverse, ¿verdad? Que enseñar y que aprendan bien para que no dependan de nosotros, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? No está, se fue el papá, se fue la mamá, como usted dice, se abandonan, sí, se abandonan, caen en depresión, y yo he visto personas ya adultas, pero adultas de verdad, y que todos se los hacían los papás, no les enseñaron, sino que siempre ellos dependieron de papá y de mamá, y uno se va, ¿verdad? Porque pues uno cree que por ser el papá se va a ir uno primero, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces así y ellos se quedan, decimos nosotros, ¿verdad? Pero no, tenemos que enseñarles para que ellos aprendan a desenvolverse, a realizarse en la vida. Amén. 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 Miraba en una etiqueta de las redes que decía, ¿verdad? La buena mamá es la que cada vez es menos necesaria. Ay, pareciera duro, ¿verdad? Pero qué bonito, me gustó mucho, y dije yo, es cierto, porque qué lamentable tener un hijo adulto y que no se pueda valer por él solo, ¿verdad? ¿Qué hacer? Mamá, ¿qué sabor de helado compro? Ay, Dios, ¿verdad? Y pasa. Hermanos, pidámosle al Señor que Dios nos dé sabiduría, que nos dé amor por enseñar, porque muchas veces no enseñamos porque nos falta ese amorcito de parte del Señor, ¿verdad? Para poder enseñar. Amén. Pero avancemos. Tenemos a las ancianas de la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Las ancianas. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de ancianas no estamos hablando de edad, ¿verdad? No estamos hablando de edad, sino que lo que estamos hablando es de la madurez espiritual que hayan alcanzado. Hay hermanas con mucha edad, ¿verdad? Pero que solo eso ha pasado, la edad en ellas. Y hay jóvenes, ¿verdad?, que con poquita edad, pero que tienen un grado de madurez muy alto, ¿verdad? A ellas el Señor les llama ancianas, ¿verdad?, en la palabra. Y nosotros debemos de buscar en el Señor ser ancianas. Amén. Sí. En Tito 2:4 dice la palabra del Señor. Sí. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿verdad? Como
decía la hermana, anciana es la que ha adquirido experiencias, la que tiene sabiduría, ¿verdad? Por la lectura de la palabra, por las vivencias que ha tenido, ¿verdad? Y puede aconsejar a las que todavía no han pasado o no queremos, o en el caso de uno de atalaya, digamos, ¿verdad? Que ellos lleguen a pasar por las mismas experiencias que de repente uno sabe que llevan a mal camino, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a poder aconsejar conforme a la palabra y conforme a las experiencias, ¿verdad? A las más jóvenes. Amén, amén. Ahí arribita en Tito 2:2 dice la palabra del Señor, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mire, o sea, aquí nos está dando a todos, ¿verdad? No solo a la mujer, ¿verdad? A todos, dice, ¿verdad? Que sean sobrios, o sea, que lo que hablan, digan. ¿Verdad? Eso necesitamos, porque podemos decir muchas cosas, pero hacer, y como, recuérdese que el ejemplo es el que arrastra, dicen por ahí, ¿verdad? O sea, nosotros les podemos decir muchas cosas a nuestros hijos, pero ¿qué es lo que ellos nos miran hacer? Eso es lo que ellos van a hacer. Entonces aquí está diciendo, bueno, que los ancianos enseñen a qué, a ser sobrios, ¿verdad? Serios, miren qué importante, a ser serios, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Como dice la Biblia, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No, aquello de tal vez sí, tal vez no, más o menos. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? No, entonces cuando en alguna ocasión por mi trabajo, ¿verdad? Yo miro a un niño ahí, pensalo y después me dices, ¿verdad? Pero no es una adivinanza tampoco, ¿verdad? Lo que la vida, las decisiones no son una adivinanza. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tal vez mañana, tal vez no, ¿verdad? Entonces enseñarles eso, que sean sí, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que sean serios, prudentes. Que la prudencia tampoco nace con la cantidad de años que tenga una persona, ¿verdad? La prudencia se va adquiriendo, ¿verdad? A mí, como le digo a mis hijos, ¿verdad? La prudencia te guardará, así dice la Biblia, ¿verdad? La prudencia te guardará, a ser prudentes, muchas veces calladito mejor, ¿verdad? No hay que hablar a la primera, ¿verdad? Sino que ser prudentes. Y fíjense que esto queda mucho en los jóvenes, hay que enseñarle mucho a los jóvenes. A veces cuando van a pedir un trabajo, ¿cuál es su pretensión salarial? Y uno bien emocionado y como ese tal vez es su primer trabajo, una cantidad bien chiquita, ¿va? Ah, sí, tiene el trabajo. Y tal vez la empresa, el presupuesto tenía más. ¿Pero por qué? Por uno hablar, ¿verdad? Mejor decir, no sé en cuánto está ofreciendo la plaza, ¿verdad? Que han merecido. O sea, mejor, ¿verdad? Y no decir, yo me vengo con tanto. Sí, pues con eso Ay, Dios, ¿verdad? Eso es parte de ser prudentes. Pero miren, ¿quién lo va a enseñar en la iglesia? Los ancianos en la casa. Porque nosotros hacemos la función de ancianas en nuestra casa también. Nuestros esposos hacen la función de ancianos en la casa. Amén. Entonces, ¿quién lo va a enseñar? Nosotros. Amén. Los padres. Amén. Dice, sanos en la fe. Miren qué bonito, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? No una fe fingida, sino que sanos en la fe. No hay arrebatos de fe, ¿verdad? Dejo la medicina por fe. No, ya se lo confirmó el Señor. ¿Fue algo que el Señor puso en su corazón? ¿O solo se está un acto de emoción? ¿Verdad? Porque como la hermana recibió esa instrucción de parte de Dios, yo se la quiero copiar, sí es el mismo Dios. Pero no, las instrucciones, no, los procesos no son iguales todos, amén. Son diferentes. Entonces, que sean sanos en la fe, en el amor. ¿Cómo está el anciano tratando a su esposa, tratando a sus hijos, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, aquí es una muestra, sí, cómo se tratan, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Miramos cosas que no deberíamos de ver, pero ¿por qué? Porque no se da en el hogar, en lo oculto. Entonces se viene a manifestar algo aquí
en público, ¿verdad? Porque lo que se da en secreto se manifiesta en público, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Aquí dice en el amor, en la paciencia. Miren, a los hermanos les está pidiendo, a los ancianos dice, a las ancianas dice, ajá, a los ancianos de primero, ¿verdad? Dice, en la paciencia, a los varones. ¿Cómo son los hermanos, verdad? Ay, no, yo no la acompaño a ella a comprar, a la esposa no la acompaño porque qué desesperación. Pero ¿qué dice la Biblia, verdad? Que, miren, que deben de ser pacientes, ¿verdad? Y ahí hay una serie de instrucciones, ¿verdad? Que está diciendo, dice a las mujeres también, ¿verdad? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. De su casa, bondadosas. Y bondadosas, mire hermana. Imagínense, pues, mire, a mí me gusta mucho, a ser cuidadosas de su casa. ¿Qué tal nos van a visitar? Que una jovencita nos vaya a visitar. Y diga, Dios mío, yo no sabía que la hermana Samantha mantenía así su casa. Qué pena, ¿verdad? Sí, qué pena. Entonces, no, nosotros debemos de cuidar, o sea, como por testimonio. Y dice, ay, mi mamá, imagínense que nosotros aquí hablando de esto y que nuestros hijos nos van a escuchar, nos están escuchando, nos están viendo. Y que diga, esa mi mamá, qué mentirosa. Ay, qué dolor, ¿verdad? Qué dolor. Les conté, ¿verdad?, que yo tuve la oportunidad de hablar con una hermana donde decía, mi esposo era buen predicador, ¿verdad? Pero malísimo esposo. Todo lo que decía con la palabra yo se lo creía. Lo que decía, más no lo que hacía. Imagínense qué fuerte, ¿verdad? Entonces miren cómo tienen que ser las mujeres, las ancianas, dice, ¿verdad? Y vuelvo a aclarar, no está hablando de edad. Amén, amén, porque una jovencita puede ser muy servidora del Señor, ¿verdad? Entonces tiene que dar frutos, amén, ser cuidadosas con su casa, buenas, dice, sujetas a sus maridos. Ay, aquí sí sumisas, imagínate, aquí sí nos pasa el tráiler, diría el apóstol a todos, va. Qué cosa tan difícil que nos han dejado ser sujetas, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces venimos de hogares de mujeres, ¿cómo dicen ahora? De mujeres, ¿qué? Empoderadas, ¿verdad? Mal aplicada la palabra, ¿verdad? Porque es que bonito ser una mujer empoderada, empoderada, que el Espíritu Santo esté en mí, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Que hermoso, ¿verdad? Pero usándolo mal. Entonces, no, ¿verdad? Que nosotros tenemos que enseñar a ser sujetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué de 1 a 10, hermana? Califíquese usted. ¿Cuánto es sujeta? Nos cuesta, ¿verdad? Y es que es más fácil decir, no, ¿verdad? A no sujetarse. Y hasta como que trae más adrenalina o cosas así, ¿verdad? Pero no es de parte del Señor. Las ancianas deben de enseñar a sujetar a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfema. Miren que para que la palabra del Señor no sea blasfema. Qué importante, ¿verdad? Que nosotros enseñemos eso. Enseñemos a trabajar en la casa del Señor. Ejemplo, ¿verdad, hermana? Debemos de ser ejemplo, porque en mi caso, mis nenas todavía están pequeñas, ¿verdad? Entonces, ellas están atentas a todo lo que uno hace, a todo. Entonces, nosotros como padres nos toca guardarnos mucho del comportamiento que tenemos, donde sea, hermanos, donde sea, ¿verdad? Porque esos ojitos pareciera que no están viéndonos o andan viendo vitrinas, por decirlo así, pero ellos se fijan en todo lo que uno dice, hace. Y ellos practican, porque cuando menos piense usted está viendo que algo, de repente esperemos, ¿verdad? Bueno, que uno hace, ellos lo practican. Y cuando uno lo ve hacerlo, uno dice, ¿cuándo le enseñamos eso? Cuando nos ven a nosotros practicar, ¿verdad? Eso. Entonces la enseñanza que estamos dando es sumamente importante y el compromiso como ancianas, ¿verdad? Como dice la hermana, empezamos a aprender a ser ancianas desde nuestra casa, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros es nuestra primera escuela, y si aún no estamos casadas o ya nos casamos, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Porque vienen a chiquititos atrás de nosotros, y ahí, hermano, en el caso de nosotros tenemos el privilegio de enseñar como maestros de escuela dominical. Esa es otra tarea, ¿verdad? Ese es otro reto, porque los hermanitos
No solo porque el momento que uno le está dando clases, ese momento es maestro, no, ellos ya lo identifican a uno como maestro siempre. Amén. Amén. Entonces también nosotros tenemos que cuidarnos en ese aspecto, ¿verdad? Cuando nosotros ya tenemos ese privilegio en la iglesia donde estemos, cuidarnos no solo cuidarnos al momento que vamos a dar la enseñanza, ¿verdad? Sino siempre, porque esos ojitos andan viéndonos y ellos van a querer hacer lo mismo o hacer mejores, como en el caso de los apóstoles, ¿verdad? Que mencionamos. Y repetir o hacer mejor que su maestra la labor, pero dependiendo del ejemplo que nosotros demos. Lo identifican a uno quiera, como dice usted, ¿verdad? Porque un día salí a la tienda, ¿verdad? Casi no salgo, pero que se andaba una niña y yo no la ubiqué. Cuando ella me vio de lejos, solo le gritó a los que estaban: miren, ella es mi maestra, ella es mi maestra. Como que le preguntaron dónde va, y ella dijo, sí, y entonces yo volteé a ver, va, porque ella, ¿dónde? Entonces, como dice usted, va, uno tiene que tener cuidado cómo anda y porque ellos lo identifican a uno. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, dice que las ancianas debemos de ser ejemplos de buenas conductas y no adictas a chismes maliciosos. Y maestras, dice, de lo bueno. Bueno, ¿verdad? Tremendo, porque hay maestros que son especiales para malaconsejar, para enseñar todo lo malo, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad? De llegar a ser buenas ancianas, y no por la edad, sino que muchas veces solo se llega a viejo. Sí. Y que tremendo y triste, ¿verdad? Ay, sí, hermano, sí. Tremendo eso. No hay cosa más fea que ver a una persona muy mayor así, actuando por mayor, ¿verdad? No siendo prudentes, ¿verdad? No desarrollando eso. Y en la casa del Señor, ¿verdad? Sí. Es tremendo. Hermanos, pidámosle al Señor que nosotros enseñemos a nuestros hijos a trabajar, ¿verdad? En lo secular, a trabajar en el hogar, a trabajar en la casa del Señor con gozo, con alegría. Amén. Me encanta este texto bíblico de Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? O cuando estoy ahí batallando con las tareas, ¿verdad? Porque tampoco hay que decir que todo es color de rosa, ¿verdad? O sea, hay un esfuerzo, hay un trabajo enorme que hacer. Sí. Yo miro ahorita los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que estaban participando muchos jóvenes, muchas mujeres, y digo yo, qué bonito, y les ponen su medalla ahí, qué bonito. Qué bonita, nosotros miramos la medalla, pero el trabajo que hubo atrás, ¿verdad? Yo siempre me pongo a pensar en los ensayos, ¿verdad? La preparación que hubo, el esfuerzo de padres, el esfuerzo de ellos, de mucha gente alrededor, ¿verdad? Vecinos, a mí. Porque yo tengo mi vecino que tocaba trompeta. Y entonces ahí estamos escuchando en la tarde, ¿verdad? Es esfuerzo de los vecinos también. Sí, mi hijo con la batería, ¿verdad? Toca soportar, ¿verdad? Entonces mi hijo con la batería, ¿verdad? Hay otros instrumentos que gracias a Dios no son tan ruidosos, pero pues que también, o sea, es un esfuerzo de mucha gente, ¿verdad? Pero enseñarle esto. Entonces cuando nos está costando, les digo a mis hijos, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y ahí vamos a dejar una gran enseñanza con base bíblica que nos respalde el Señor. Amén. Enseñar a trabajar. Amén. A no hacer a nuestros hijos haragancitos, como ahora todo está al alcance de un clic. Piensan que así es el trabajo también o la vida, ¿verdad? Al alcance de un clic. Les digo yo a mis alumnos, les digo yo, qué bonito que ahorita están encerrados en 4 paredes, pero no toda la vida va a ser así, ¿verdad? Hay un tiempo en que ustedes tienen que salir y allá afuera está dura la situación, ¿verdad? Si no se preparan, está duro, ¿verdad? Entonces hay que enseñar eso, a preparar, y pidámosle al Señor, hermanos, ¿verdad? Que nos están sintonizando, a que el Señor nos dé la sabiduría, nos dé nuevos métodos para enseñarle a los de nuestra casa que hay que trabajar para el Señor. Amén. Amén. Sí, y definitivamente, hermanos, la preparación
nos va a permitir adquirir buenos frutos, como en el caso de los Juegos Olímpicos que usted mencionaba, ¿verdad? Todo eso requiere una preparación y se obtiene un premio, ese es como el fruto, ¿verdad? Y ese fruto que nosotros hemos logrado o el Señor ha permitido, rendírselo al Señor, ¿verdad, hermana? Porque de Él y para Él es todo, ¿verdad, hermana? Entonces es lo que tenemos que nosotros cuidar, y ahí es donde entra este versículo, que hagamos todo de corazón para el Señor, que tenemos que tener presente que todo lo que nosotros hagamos va a tener una recompensa, y esperemos que la recompensa sea agradable, ¿verdad? Pero sobre todo para el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanas. Amén, hermanos que nos están sintonizando. Ponga su vida, su familia en la casa, en las manos del Señor, y usted dígale, ¿verdad? Señor, yo no he enseñado tantas cosas que me faltan por enseñar, por aprender para enseñar, ¿verdad? Porque primero tenemos que aprender, ¿verdad? Para poder enseñar. Entonces, Por ejemplo, ¿verdad? Lo tenemos con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que dice la palabra que Jesús primero hacía y después enseñaba, ¿verdad? Entonces debemos de tomar esa palabra, ¿verdad? Y hacer como, porque nosotros somos ejemplos, ¿verdad? Amén. Debemos de ser como Él. Amén. amén, amén. Pongámonos en las manos del Señor, ponga a su familia en las manos del Señor. Digámosle, Padre, hemos escuchado tu palabra ha sido impartida en esta hora, Señor, y te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú envías, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que podamos actuar, Padre eterno. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, que ayudes a cada madre de familia, a cada padre de familia, Señor, a cada hijo, Señor, a cada hija, Padre, para que podamos ser enseñados y podamos aprender, Señor, a trabajar, a que tú te agrada el trabajo, Señor, que si hay algunos, Señor, con falta de ánimo para trabajar, Señor, te pedimos que lo despiertes, Señor, y que renueve sus fuerzas, que tú le hables, Señor, que la bendición, muéstrale la bendición que tiene el trabajo, Señor, que tú lo quieres bendecir, que tú la quieres bendecir por medio del trabajo, Señor. Si hay una madre, Señor, que está necesitando de un trabajo, Señor, provee un trabajo, Señor, para que ella sea ejemplo para los de su casa también, Señor. Si hay un padre, Señor, con falta de trabajo, Señor, provee, abre, Señor, puertas de empresas, Padre, para que pueda ser ejemplo para sus hijos, Señor. Te lo pedimos, Señor, para que ellos puedan llevar, Señor, un pan, Señor, con el ganado, Padre, con el esfuerzo, Señor, que tú le has dado, Padre. Señor, te pedimos que abras fuentes de trabajo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Padre eterno, que despierte, Señor, que si hay alguna hermana, Señor, falta de ánimo para trabajar en su hogar, Señor, que tal vez el enemigo ha puesto, Señor, en su corazón que no gana dinero, que no gana nada, que es en vano, Señor, lo que está haciendo. Háblale, Señor, a su corazón, Padre, que no es en vano el trabajo que ella hace, Señor, para los de su casa, Padre. Te lo pido, Señor, despiértala, aumenta su fe, Señor, que pueda esforzarse, Señor, que pueda ser una mujer esforzada, un hombre esforzado y valiente, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Obra a favor de cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Sellamos tu palabra, Señor, que en el tiempo justo pueda dar el fruto, Padre, que corresponda. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto, hermanos.